¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a la clase virtual de la empresa Marcos. En esta ocasión estamos en la semana 19. Todo el tema es solamente problemas de repaso para este último examen. Dice, en la figura AB igual a BC. Este lado mide igual con este otro. Y que también DE es igual a EC. O sea que este segmento mide igual con este otro. Hay el valor de X, o hay X simplemente. Como pueden observar, aquí hay un triángulo isósceles. Este par de ángulos medirían iguales, alfa, alfa. Y el triángulo grande también es un triángulo isósceles, donde este ángulo, para suerte nuestra, mide igual con él. Y él está midiendo alfa más X, así que eso también mide alfa más X. Y ya, en este triángulo, ¿qué observas? Triángulo ADC. Triángulo ADC. Tienes dos ángulos internos. ¿Qué se hace cuando se tiene dos ángulos internos? Se calcula la medida del ángulo externo porque la suma me da justamente ese ángulo externo. Esto se cancela. 2x es 24, x saldría 12. Listo. Dice, en la figura T es un punto de tangencia, ¿ya? AB es diámetro, AO igual a OB igual a OC. Esa parte. AO mide igual con OB e igual con OC. Ahí el valor de X. Bien. Mira, se comentaron algunos detalles en la parte de circunferencia. Tangente, centro, lo mejor que se puede hacer es unir los dos porque ese ángulo mide 90. Y es lo que voy a hacer acá, mira. Voy a unir T con O. ¿Por qué? Porque este ángulo mide 90. ¿Qué más? Ahí ocurren dos cosas. Primero, este radio, igual que los dos, miden iguales. Segundo, en el triángulo OTC, triángulo rectángulo OTC, ¿qué ocurre? ¿Cómo se llama esa línea TB? ¿Cómo se llama TB? Triángulo rectángulo OTC. Se llama mediana. Es una mediana. Entonces, por ser una mediana relativa a la hipotenusa, esa mediana mide igual que estas dos partes. En este caso mide igual con BC. ¿Y eso qué significa? Que lo de acá también es bolitas. ¿Y eso qué significa? Ajá, que ese triángulo que observa por aquí es un triángulo equilátero. Ya está, triángulo OTB es un triángulo equilátero. Entonces este ángulo mide 60. Claro, este ángulo mide 60. Y si ese ángulo mide 60, ¿cuánto vale X? 30, ¿cierto? 30 grados. Ya está. Muy bien. Acá se muestra un túnel. Bueno, es la entrada de un túnel, o la sección transversal de ella, tiene la forma de un semicírculo. Y se desea instalar dos focos. Uno en el punto Q y la otra en el punto T. Con una particularidad, ¿no? Primero, esta línea es paralela con el nivel del suelo. T es un punto de tangencia. Este es el diámetro de la semicircunferencia. Y el radio de esa semicircunferencia mide 6 raíz cuadrada de 3. Ya, la pregunta es, ¿a qué altura se va a instalar dicho foco respecto a la base AC? Como la línea QT es paralela con la base, entonces no importa si la distancia, la perpendicular se traza por acá o por aquí. Eso lo vamos a decidir después, no se preocupe. Lo que aquí se quiere hacer es que usted recuerde qué es lo que se debe hacer cuando en un problema de circunferencia usted tiene un radio. Se dejó una sugerencia, ¿recuerdas? ¿Qué es lo mejor que puede hacer? Trazar otro radio. Pero no va a trazar cualquier radio. Usualmente en el problema va a haber uno o dos puntos considerados y usted solo tiene que decidir el radio hacia este punto o hacia el otro. Pero la idea es que traces un radio. En este caso, este radio. En este caso nos conviene trazar este radio. Ahora veamos las consecuencias de ese trazo. Este ángulo mide 90. ¿Qué más? Como esto es radio, esto mide igual con él. O sea que esto mide 2x. ¿Qué más?
como son paralelas, este ángulo mide 2x y ya está. Mira, triángulo, rectángulo, OTC, x más 2x nos tiene que dar 90 grados, es por eso que x debe salir 30 grados. ¿Ya está? A ver, piensen eso. 60, porque x vale 30, 60, este triángulo, ¿qué tipo de triángulo es? Equilátero, claro, entonces ¿cuánto va a medir este ángulo? Igual que este ángulo, ¿no? A ver, repito, ¿no? X nos ha salido 30, ya está. Esto mide 60, esto mide 60, entonces ese triángulo es equilátero. Por lo tanto, este ángulo de aquí va a medir 60 porque estos dos miden iguales. Voy a escribir esto, ¿ya? QT es paralela con AB. Es por eso que la medida del ángulo AOQ, esto es 60 grados. Y como el radio está midiendo 6 raíz cuadrada de 3, no habría ningún problema al trazar la perpendicular por aquí. Porque 60, 2 raíz cuadrada de 3, esto mide la mitad, 3 raíz cuadrada de 3. Tú quieres hallar esto. Entonces dice acá triángulo, rectángulo, QHO. QHO. En ese triángulo H es igual ese cateto, 3 raíz cuadrada de 3 por la raíz cuadrada de 3. ¿Cuánto sería? 9. No, esa es la respuesta. Debe estar a 9 metros del nivel del suelo. Dice, en la figura se tiene un terreno de forma triangular ABC y al lado AC se tiene una circunferencia determinando los puntos de tangencia P, Q y T. Dice, se desea construir una piscina circular de mayor diámetro en este terreno triangular ABC, sabiendo que QC mide 3. Este segmento mide 3. Hay la longitud del diámetro de esa piscina. Este es el radio y el diámetro, lo que nos están pidiendo, vendría a ser 2 veces R. Bien. Ahora, recordemos algo, porque de eso se trata este tema, ¿no? ¿Qué es lo mejor que puedo hacer cuando tengo un triángulo rectángulo y me interesa el radio de esta circunferencia? ¿Cuál es el teorema más apropiado? ¿Cierto? El teorema de Poncelet. La suma de los catetos me da la hipotenusa más el doble de este radio. Entonces lo que hay que hacer es acomodar las condiciones para aplicar el teorema. Por ejemplo, necesitamos conocer los catetos. Ya. Decimos, si esto, bueno, esto de acá va a medir 3. Si esto va a medir 3. Si esto mide L más 3. Esto de acá también va a medir L más 3, ¿no? Ya, digamos que esto mida A. Entonces, ese segmento BQ hasta Q va a medir A. Recuerda, por el teorema de las tangentes, esto mide L más 3, así que esta parte va a medir L más 3 menos A. Creo que se está entendiendo, a ver, lo que estoy usando es este teorema, ¿no? Teorema de las tangentes. Cada vez que ellos hallan punto de tangencia, estos dos miden iguales. Esto mide L más 3, L más 3. Pero como esta parte mide A, esto mide esta parte nada más, L más 3 menos A. Entonces, en el triángulo rectángulo ABC, ahí aplicamos el teorema de Poncelet. Teorema de Poncelet. La suma de los catetos, L más 3 menos A más 3, me tiene que dar la hipotenusa que mide L más el doble de ese radio, 2 veces R. Y qué suerte, porque esta L se cancela con esta L. Esta A con esta otra A, me queda 6 igual a 2 veces R. ¿Vas a simplificar? No, no te pases. ¿Ah? Mira que tú quieres 2R. Y 2R es X y acá es 6. Por lo tanto, X nos tiene que salir 6. Un cuadrilátero ABCD está inscrito en una circunferencia de diámetro AD. AB y BC miden iguales. Y cada uno mide 6. Acá 6 y acá también 6. AD, el diámetro, mide 18. Así que 9, 9. La pregunta es, ¿cuánto mide CD? Bien, miren, si por ahí hay un teorema que se podría utilizar, se llama teorema de Ptolomeo. ¿Sí? El cuadrilátero inscrito, el producto de las diagonales es la suma de los productos de los lados opuestos. Claro, nos faltarían las diagonales, pero aquí hay algo particular.
Primero esto es diámetro, lo cual nos motiva a trazar esta línea. ¿Por qué? Porque este ángulo va a 1090 grados. ¿Qué más? Otro detalle. ¿Por qué estos dos miden iguales? Y tenemos el radio, ¿no? Ya hemos aprendido o recordado que si yo tengo un radio, mínimo debo trazar otro radio. Ustedes decidan, ¿cuál sería el radio adecuado? ¿De O hacia C o de O hacia B? ¿Con cuál se gana más? ¿O hacia B o de O hacia C? Ajá, de O hacia B. ¿Por qué? Porque cuando usted une el centro con este punto, que es punto medio del arco, este segmento se llama flecha. Sí, BH se llama flecha. Este ángulo mide 90 y claro, estos dos deben medir iguales. Este radio mide 9. Y esta parte, OH, es base media. Vamos a escribir eso, ¿ya? BH es una flecha. Es por eso que BH es perpendicular con AC. ¿Qué más? OH es base media. OH es una base media. Claro, en el triángulo ACD esto es una base media. Entonces, OH es X medios. Esto mide X medios. Y ya está. ¿Qué teorema podemos utilizar en este triángulo? En el triángulo AOB vamos a aplicar el teorema de Euclides. Teorema de Euclides, que dice, este ángulo es agudo, el cuadrado del lado correspondiente a ese lado es la suma de los cuadrados de los otros dos lados, 9 cuadrado más 9 al cuadrado, menos 2 veces, la proyección es X medios y se encuentra en el lado que mide 9. Haces todos los cálculos y el valor de X te va a salir 14. Bien, acá nos piden hallar X más Y. ¿Qué se sabe? AM igual a MB, AM igual a MB, o sea, M punto medio de AB. También se sabe que AN mide igual con NC. Claro, esto se llamaría mediana relativa a la hipotenusa. Los de acá también mediría igual que estos dos. Entonces, un cálculo mental te hace notar que él y él, como miden iguales, y la suma me tiene que dar Y, esto mide Y medios. El mismo criterio aquí, porque este ángulo también mide 90. Mediana relativa a la hipotenusa. Esto es igual que ellos dos. Y de nuevo, aquí hay un triángulo isósceles, este ángulo mide igual con este ángulo, y la suma me tiene que dar X. X medios. Y para terminar con el problema, en el triángulo ABC, ahí puedo decir que X medios más Y medios me tiene que dar 90. Por lo tanto, ¿cuánto saldría X más Y? ¿Qué es lo que nos piden? 180, ¿no? 180 grados. Esto de aquí representa un panel publicitario, donde las dimensiones son de 4 y 8 metros. ¿Ya? Dice, por metro cuadrado de impresión, cobran 20 soles. Hay el costo de la gigantografía para el panel publicitario que se tiene aquí. Primero hay que hallar el área. El área de esta figura es 8 por 4, 32. Ahora hacemos una regla de 3 simple, ¿no? Dices, por un metro cuadrado, el precio es de 20 soles. Por 32 metros cuadrados, ¿cuánto va a ser el costo? Haces una simple operación y nos va a salir 640 soles. Dice, aquí en la figura T es un punto de tangencia. AB es un diámetro y mide 30. AM igual a MT. AM igual a MT. CT mide 20. Esto mide 20. Hay el área de esta región triangular MBC. A ver, veamos. El radio mide 30, así que el diámetro mide 30, el radio mide 15. ¿Qué sigue? Ya lo hemos hecho antes. Hasta ahora no tenemos idea de cómo llegar al área, cómo conseguir esta área, pero sí sabemos que para aprovechar que se tiene un radio, hay que trazar por lo menos otro radio, que sería este, 90 grados. Claro, esto va a 1015.
Y reconocen al triángulo OTC, triángulo rectángulo OTC. 15, 20, 3 por 5, 4 por 5, 5 por 5. Ya sería notable de 53 grados. Entonces, ¿qué ocurre? OC debería estar midiendo 25. Esto va a medir 10. Lo cual nos ayuda un montón, ya que aquí puedes decir, mira, aquí la proporción es, en las bases, esto mide 30, esto mide 10, de 1 a 3. Entonces, si aquí el área es S, esta área es 3S. Esta área es 4S, entonces esta área también es 4S. Entonces, queremos hallar S, ¿ah? Mira. Queremos hallar S. ¿Cómo lo conseguimos? Recuerda que este ángulo estaría midiendo 37 grados. Entonces, en el triángulo TCA, puedes hallar el área de dos maneras. Primero, por el postulado de la adición es 4S más S más 3S, 8S. Pero también es igual, ya que tienes aquí el ángulo y los dos lados, semiproducto de esos dos lados, 20 por 40 sobre 2, seno de 37 grados. Ya está, es cuestión de operar. Recuerda que el seno de 37 es 3/5. Ya hacemos los cálculos y el área S nos va a salir 30. Es solamente simplificar esto, no es nada complicado. Acá dice, ¿no? Una circunferencia cuyo radio mide 4, está acá, está inscrita en una circunferencia, está inscrita en un triángulo ABC. Determina en uno de los lados dos segmentos que miden 6 y 8 centímetros. Digamos que esté aquí. Esto mide 6 y esto acá mide 8. Hay el área de la región triangular ABC. Viendo lo que se tiene, dirías, la mejor manera de hallar el área de una región triangular a partir de ese radio es semiperímetro por el radio que mide 4. Ya, claro, solamente faltaría ya el semiperímetro. Para eso puedes decir, esto mide 8, esto mide 6, esto mide L y esto acá también mide L. Claro, el semiperímetro haciendo el cálculo es la suma de todos ellos entre 2, te va a salir L más 14. Entonces el problema sería hallar L. Para ello dices, profe, pero otra vez esta área lo puedo hallar con la fórmula de Herón. ¿Recuerda la fórmula de Herón? Semiperímetro, L más 14, restado con cada uno de los lados. Restado con el lado que mide 14, me da L. Bueno, primero el semiperímetro es L más 14. Por L. Ahora, L más 14 restado con 6 más L. 6 más L. Se cancela, me va a dar 8. Y esto restado con, otra vez, ese semiperímetro restado con L más 8. ¿Cuánto me da esto? Se van a L, me va a quedar 6. Ya está. El área es esto, pero también el área es L más 14 por 4. Ya está. Resuelvo todo esto y ¿cuánto creen que me va a salir L? No es difícil, es cuestión de operar con paciencia. L te va a salir 7. Ya está, entonces el área es igual L más 14, o sea, 7 más 14, 21 por 4. Y eso va a ser igual a 84. ABCD es un terreno y el jardín AP, la parte que está sombreada, tiene área 20. Hay el área del terreno PMC. ¿Cuánto es el área de esta parte? Bien, hay un detalle aquí. Aquí faltó indicar que estos dos miden iguales. Eso lo voy a pasar por acá. Estos dos miden iguales. Ya, eso nos da una gran ayuda. ¿Por qué? En todo paralelogramo, para aprovechar la presencia de una diagonal, lo que se hace es trazar la otra diagonal. Ya, ¿qué se gana? Estos dos miden iguales. Los de acá también miden iguales. Estos dos de acá miden iguales. Este punto P en el triángulo BCD, ¿qué viene a ser? Viene a ser un
baricentro. Ya, entonces junta esas dos palabras, baricentro, áreas. Baricentro, áreas, ¿qué recuerdas? A ver, triángulo BCD, BCD, P es baricentro. Entonces, ¿qué ocurre? Claro, ahí van a concurrir las tres medianas, solo para que se den cuenta. Trazo la tercera mediana, y aquí el área de esta figura es S, 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 S y S. Claro, queremos hallar la parte S. Ahora, dice, el área de la parte sombreada es 20. Si aquí hay 3S, acá hay 3S, recuerda que esto también mide igual con él. Si aquí hay 3S, aquí también. Entonces acá dices, primero, baricentro, el área de la región triangular BCD es 6 veces S. Segundo, por dato, 5 veces S me tiene que dar 20. Por lo tanto, ¿cuánto sale S? 4. ¿Está? S sale 4. Respuesta a la C. Dice, la figura muestra un terreno de forma triangular, la cual se divide por una pared AB, paralelo a la pista que se observa por aquí, en esta zona. Dice, de tal manera que las áreas de las regiones sean iguales. Esta área tiene que ser igual a esta área. Si el lindero, o sea, este lado del terreno, colindante con la pista mide 60, la pregunta es cuánto es la longitud de esa pared. Bien, ojo que esa pared ha sido construida de modo que sea paralelo a este lado del terreno. AB es paralela con PT. Eso asegura que el triángulo PQT sea semejante con el triángulo AQB. Y si eso es cierto en términos de áreas, puedes decir que las áreas 2S y S son proporcionales a los cuadrados de los elementos homólogos. Obviamente aquí vas a colocar 60 y aquí vas a colocar X. Lo resuelves y X tiene que ser igual a 30 raíz cuadrada de 2. Dice, un padre deja como herencia a sus 3 hijos un terreno determinado por un trapecio, que se refiere a esto ABCD, cuyas bases AB, todo esto mide 200 y la otra base mide 180. La altura D mide 120, esto se ve en el dibujo. Para su reparto, esto se ha dividido en 3 partes equivalentes, o sea, en 3 partes de áreas iguales. De modo que sus hijos pueden usar un pozo ubicado a 75 metros del punto D, justamente está aquí. El pozo se ubica en este punto. ¿Por qué allí? Porque dice, es un punto común a los 3 terrenos, y el único lugar común a los 3 terrenos es este punto. Supongamos que ese punto sea P. Ahí es la diferencia entre las distancias AR y GB. AR y GB, digamos aquí X y acá Y. Bien, me parece que todo está claro, ¿no? Por dato, se supone, como las áreas de los 3 terrenos son iguales, esta S, mirando esta figura, es semisuma de bases X más 75 entre 2 por la altura 120. Pero también es igual, mirando a este otro terreno, es semisuma de bases entre 2 por la altura 120. Ya, simplificas, esto se cancela con él, esto se cancela con él, este 75 pasa a restar, y X menos Y resulta ser 30. Listo. Acá se tiene un triángulo ABC, se traza la altura BH, y luego se traza el cuadrado BHPQ. Ellos están contenidos en planos perpendiculares, o sea, el cuadrado y este triángulo ABC. El lado AB mide igual con el lado BC, y eso mide en 5. AC mide 6. Claro, y como el triángulo es isósceles, la altura punto medio 3,3. Hay el área de la región triangular QPC. Bien, nos piden que hallemos el área de esta zona. Así como hasta ahora no tendríamos idea, no sabríamos qué hacer, solo aprovechamos las cosas según nos viene, como por ejemplo 5, 3, esto mide 4. Y como es un cuadrado, este lado mide 4. Ahora, el siguiente detalle. Cuando dos planos son perpendiculares, un teorema fijo a utilizar
es aquel que involucra una perpendicular a la intersección. Cuando ustedes tienen una línea perpendicular a la intersección contenida en un plano, entonces esa línea resulta ser perpendicular al otro plano. Y muchas veces esa línea, la de azul, ya la tenemos, solo que no nos damos cuenta y estamos buscando otra. Por ejemplo, como este ángulo mide 90 y este plano es perpendicular con el plano que está aquí abajo, esa línea justamente es perpendicular a este plano. Vamos a escribirlo ya. El plano ABC es perpendicular con el plano PHBQ. Eso garantiza que la línea CH sea justamente perpendicular al plano PHBQ. ¿De qué nos sirve? Es que esto va a medir 90. 4, 3, esto va a medir 5. Esto es el lado del cuadrado, mide 4. Y solo falta una cosa, nada más que una cosa. ¿Cuál? Esto mide 4, esto mide 5. Ya. ¿Por qué este ángulo mide 90? Nada más. Note por qué, dése cuenta por qué. ¿Qué va a utilizar? ¿Qué teorema va a utilizar para notar que el ángulo QPC mide 90? ¿Puede hacer teorema de las tres? Ya, bueno, teorema de las tres. Teorema de las tres perpendiculares. Primera, esto es un cuadrado, mide 90. Segunda, y esta es la tercera. Primera, segunda, y esta es la tercera. CP resulta ser perpendicular con PQ. Y ya está. Como el ángulo mide 90, el área de esta zona, este es su X, sería 5 por 4 entre 2, o sea, sería 10. Dice, para mejorar la estabilidad de una caja de forma cúbica, se ha colocado una varilla entre los vértices A y B. La distancia del centro de la cara que está arriba a la varilla es de 10. Ahí es la longitud de la arista de la caja. ¿Cuánto es? Sabiendo que esta línea mide 10. ¿Cuánto es el valor de la arista de la caja? Observen estos detalles. Él es el centro de la cara, en la parte de arriba. Entonces usted tiene que decidir, o traza esta diagonal, o traza esta otra diagonal. ¿Cuál de las dos diagonales? A ver, la diagonal PB, bueno, ¿esta diagonal que sale de P o la diagonal que sale de A? ¿Cuál le conviene? Y debe notar que le conviene la diagonal que sale de A. ¿De acuerdo? Vamos a quedarnos con esa línea. Trazamos esta diagonal, 90. Entonces, si esto mide, a ver, L, si esto mide L, esto mide L, entonces la arista mide L raíz cuadrada de 2, y esto mide L raíz cuadrada de 6. Claro, la diagonal mide la arista por la raíz de 2, ¿sí? Y ya está, pues mira. ¿Qué ocurre entre este triángulo y todo el triángulo? ¿Cómo son los triángulos? Triángulo AQO semejante con el triángulo rectángulo APB. De esa semejanza a este ángulo le corresponde 10, en el otro le corresponde L raíz de 2. ¿Ya? Aquí la hipotenusa mide L, mientras que en el otro la hipotenusa mide L raíz de 6. Regla de 3 simple, ¿no? L raíz de 6 por 10 es igual a L por L raíz cuadrada de 2. Esto se cancela con L, raíz de 2 se cancela, me queda L, nada más me queda, repito, me queda 10 raíz cuadrada de 3. Pero tú quieres A, que es L raíz cuadrada de 2. O sea, A nos tiene que salir 10 raíz cuadrada de 6. La B. Bien, aquí hay un pequeño detalle, ¿no? Todo está en metro, la pregunta está en metro, y menos esto de acá, el volumen, ¿no? El volumen, a ver, dato. El volumen de cada cilindro es 187.5 litros. Ya, recuerda que, mire, por dato sabemos que el volumen del cilindro, de cada cilindro, es de 187.5 pi litros. Y 1000 litros equivale a un metro cúbico.
a partir de ese dato y de la equivalencia, encontramos que el volumen resulta ser 3 entre 16 pi metros cúbicos. ¿De acuerdo? Metros cúbicos. Ya, entonces la pregunta es, ¿cuántos cilindros se pueden apilar? Al hacer una pila de cilindros, no sé, haremos algo así, se necesita saber cuál es la longitud de cada generatriz del cilindro, o de la altura del cilindro, ¿no? Para saber cuántos se pueden apilar. Puede haber 2, 3, no sé todavía, es un ejemplo nada más. Lo que ahora necesitamos saber es la altura de cada cilindro, ¿no? Para eso decimos el área de la base, pi, el radio mide medio metro porque es 50 centímetros, un medio al cuadrado por la altura g, y eso debe ser igual a 3 entre 16 pi. Se simplifica y la generatriz resulta ser igual a 0,75. Ya está. Entonces la pregunta es, ¿cuántos cilindros se pueden apilar? Aquí esto es 0,75. No sé cuántos, por eso digo n veces g debe ser menor que la altura mínima de los puentes, 3.5 metros. Pero como aquí hay considerado un metro, entonces hay que contar de aquí para arriba. Hay que descontar a esto a 3,5, un metro, ¿no? Sería 2,5 metros. ¿Cuánto sale n de aquí? N menor a cuánto. Simplificas y te va a salir menos que 10 tercios. ¿Y qué número entero es menor que 10 tercios, no? Bueno, está 1, 2, 3. N como máximo tiene que ser 3. Dice, para un proyecto escolar se dispone de un disco de aluminio, que está aquí, del cual se corta un sector circular de ángulo central teta, eso está acá, ángulo central teta. Se corta y con el resto se forma un cono circular, recto. El resto, o sea, con esta parte. Si el área de la base del cono formado, dato, el área de la base del cono es un tercio del área lateral, A y teta. Dices, la base es pi r cuadrado. O sea, con esto vamos a formar un cono. Bien, con esto vamos a formar un cono donde el área de la base es un tercio del área lateral. Estoy suponiendo que el radio de la base mide r y que la generatriz mide g. Entonces, pi r cuadrado es un tercio de pi, área lateral, pi, radio de la base por la generatriz. Ya, esto se cancela y te va a quedar que g viene a ser 3 veces r. ¿Eso de qué nos va a servir? Es que queremos hallar teta, está bien, pero para eso primero voy a hallar este ángulo, digamos beta. ¿A qué es igual beta? Beta es igual a, es el ángulo de desarrollo, radio de la base entre la generatriz por 360. Esto de aquí es 3R, simplificas y esto te va a salir 120. ¿Ya? Y si beta es 120, ¿cuánto sale teta? Teta saldría 240 grados. Aquí hay un detalle que quizás pueda generarte cierta confusión, pero es involuntario, así que dése cuenta, por favor, que dijimos, este es el sector que le quitamos, que le corresponde a un ángulo que mide teta, y nos quedamos con esta. Y al hacer los cálculos, beta me sale 120, y mi respuesta es 240, como que el dibujo no concuerda con mi dato, ¿cierto? Que no sabíamos cuánto iba a medir el ángulo, no sabíamos cuánto iba a salir este valor, por eso hemos dibujado algo así al azar, no tanto al azar, pero algo que es común. Hacemos los cálculos y nos damos cuenta que en realidad debe ser al revés, ¿no? La parte que se utiliza para conseguir el cono es la parte más pequeña, no es la parte más grande, es la más pequeña, porque beta me sale 120. ¿Sí? Bueno, es un cálculo post solución del problema. ¿Sí? Una cartulina que tiene la forma de un sector circular y se corta en dos para con cada una de ellas formar, dice, un cono. Hay el volumen de uno de estos conos. Bien, aquí cada ángulo central que ve aquí mide 120. 120. Entonces con ese sector se va a formar un cono. Si queremos hallar el volumen del cono, entonces mínimo tenemos que trazar la altura, ¿no? Tenemos que conseguir la altura y después debemos conseguir el radio de la base. Dos cosas. ¿Qué es lo que tenemos a la mano? Del dibujo se deduce que la generatriz mide 18. ¿Sí? Este radio viene a ser la generatriz 18. ¿Ya? ¿Cómo conseguimos el radio? Dices,
por ángulo de desarrollo, por ángulo de desarrollo, 120 tiene que ser igual a la razón entre el radio y la base, que es R, la generatriz que es 18 y eso por 360. Entonces de ahí el radio y la base resulta ser 6. Si el radio y la base es 6, si esto mide 6, allá la altura es recontra fácil, pues, ¿no? H cuadrado más 6 al cuadrado nos tiene que dar 18 al cuadrado. ¿Cuánto sale H? Ya, el valor de la altura nos va por Pitágoras, lo que ve ahí es 12 raíz cuadrada de 2. ¿Ya está? Entonces el volumen es el área de la base, pi 6 al cuadrado, por la altura 12 raíz cuadrada de 2 entre 3. Sería 144 raíz cuadrada de 2 pi. Esa es la respuesta. Y se le figura un tanque que abastece agua para unos cultivos de manzano. Dice, este tanque tiene la forma de un tronco de cono equilátero. Los diámetros de las bases miden 12 y 8 metros. Ahí es la capacidad del tanque. Bueno, sí, la capacidad del volumen del tanque, ¿no? En otras palabras. Para eso hay que recordar que no es necesario que nos compliquemos la vida con la vista tridimensional. Basta con fijarnos solamente en esta vista axial o en esta vista plana, para no usar términos raros, ABCD. Esto mide 12, el diámetro, sí, los diámetros, esto mide 12, esto mide 8. Y la fórmula, pues, ¿no? El volumen del tronco es pi por la altura sobre 3. Área, bueno, un radio al cuadrado de una base, el cuadrado de la otra base y el producto de estos radios. En cuanto a los radios no hay problema, porque una tiene longitud 6, la otra tiene longitud 4. El único problema que hay aquí es la altura. Esa altura lo podemos hallar de dos maneras. Por ejemplo, como es el tronco de un cono equilátero, se entiende que eso mide 60, pues. A, B, eso mide 120. Es un trapecio isósceles, pero al margen de ello, cuando un ángulo es el doble del otro, se entiende que la suma de estos dos me tiene que dar esto es A más B. Esto es A más, bueno, esto es B más G. Ya, pues, esto es 8 y yo no sé cuánto vale esto, pero la suma me da 12, esa G vale 4. Y como aquí el ángulo mide 60 grados, si yo sé que esto vale 4, se acabó el problema. ¿Sí? Es una forma, sabiendo propiedades. Otra forma de también llegar a la respuesta es, sabiendo propiedades, cuando el trapecio es isósceles, ¿sí? Si usted traza esta altura, este segmento es la semidiferencia de las bases. Aquí 8, aquí 12, la semidiferencia ¿cuánto es? La diferencia es 4, esto es 2. Y como ahí el ángulo mide 60, hallar H recontra fácil. ¿Sí? Ya. Claro, la gran pregunta, profe, si yo no sé ninguna de esas propiedades, ¿cómo lo hacemos? Bueno, si no se sabe ninguna de las propiedades, dices, en la forma más simple, para hallar esta generatriz, para hallar esta generatriz o la otra, se traza por aquí una paralela a esta línea. ¿Qué es esta línea? ¿Qué es esta figura? Un paralelogramo. Esto mide G, esto mide 8, por lo tanto esto va a medir 4. Ahora debes notar que el triángulo ADL, esto también mide 60 porque es paralela con ella, y acá el ángulo mide 60. ¿Qué triángulo es? ADL equilátero. Y como es un triángulo equilátero, trazamos la altura, pues. Listo. Trazamos la altura, esto es H, ya pues, esto mide 2. Entonces, H viene a ser igual a 2 raíz cuadrada de 3. El volumen sería pi por 2 raíz cuadrada de 3 entre 3. Sería 6 al cuadrado más 4 al cuadrado más 6 por 4. Simplificas y esto nos va a salir, el volumen nos va a salir 152 tercios de raíz cuadrada de 3pi. En la figura se muestra un cono y su respectivo helado, que tiene la forma en la parte externa de una semiesfera. El volumen del helado exterior al cono es 18pi, o sea, justamente para suerte nuestra,
el volumen de esta semiesfera de radio R, dato, 18 pi es igual a, de una esfera es 4/3 de pi por el radio al cubo, de una semiesfera es 2/3 de pi por el radio al cubo. Haciendo un cálculo mental, esto simplifica y el radio va a salir 3. ¿Ya? El radio sale 3. ¿Qué más? Dice, hay el volumen de helado que está en el interior del cono. El cono tiene una particularidad. La altura es el triple del radio y la base. La altura es el triple del radio y la base. O sea, como esto es R, esto va a ser 3R, pero el radio me salió 3. Entonces esto va a ser 9. Entonces esto va a ser 9 y aquí el radio es 3. El volumen de helado que está en el interior del cono, el volumen viene a ser igual a pi radio y la base al cuadrado por la altura 9 sobre 3. ¿Cuánto sería esto? Simplificas y te va a salir 27 pi. Listo. Dice, en la figura se muestra un reflector cuyo frente es un círculo de vidrio cuyo diámetro está representado por BC, cuya longitud está en metros, según este enunciado. El borde en su corte transversal está representado por una parábola, que es esto de acá, y también lo tenemos aquí, ¿ya? Donde V y F son vértice y foco. La ecuación de esta parábola es y cuadrado igual a 8 veces x. Hay el área del círculo del vidrio. O sea, ¿cuánto mide esto? Pues, ¿no? Ya, pero hay un detalle, no sé si ustedes se están dando cuenta. Como este es el foco, ¿qué cosa es BC? ¿Qué es BC? Es el lado recto. BC es el lado recto. Entonces, BC es 4 veces P, ¿cierto? Y la ecuación de la parábola es 4 veces P por X. O sea, este valor es este valor que ve acá. ¿Cuánto sale eso? 8. Entonces, esto también mide L. L sale 4. Esto sale 8. Esto vale 4. Por lo tanto, ¿cuánto es el área de ese vidrio? ¿No? Es pi por 4 al cuadrado, 16 pi. ¿Se entendió? Nos estaban pidiendo el área de este vidrio, de este de acá. Por eso es L. El radio me sale 4, el área de ese círculo, pi por 4 al cuadrado, 16 pi. Bien, hemos terminado con esto el ciclo, espero haberlos ayudado en algo en lo que es su preparación y en su futura vida. Hasta otra oportunidad, nos vemos.